Parceritos, el día de hoy vamos a hablar de un personaje llamado Cleopatra. Sí, señores, la última faraona que gobernó sobre todo Egipto. ¿Y por qué es tan famosa? Se lo cuento, parcero. Mi hermanito, resulta que Cleopatra no tenía raíces egipcias, ya que ella era descendiente de Ptolomeo, quien fue un general y un muy buen amigo de Alejandro Magno. Cuando Alejandro murió y se tuvo que dividir su imperio, Ptolomeo se quedaría con Egipto, fundando así la dinastía Ptolemaica, una dinastía con faraones de raíces griegas. Cleopatra nació en el año 69 a.C. y era la hija del faraón Ptolomeo XII. Cuando su padre murió, Cleopatra tenía 18 años y aunque aún estaba muy joven, estaba totalmente preparada para asumir el cargo de faraona. Esa mujer había aprendido el lenguaje egipcio, algo que ninguno de sus antepasados se había preocupado por hacer. Aunque eran faraones, únicamente hablaban griego. Según las crónicas, también dominaba diferentes idiomas, como el etíope, el árabe, el latín, el hebreo, el parto, entre otros. Cleopatra tenía un intelecto muy superior, mi hermano, y se dice que era muy buena en matemáticas, química y filosofía. Mejor dicho, lo que no sabía se lo inventaba. Y gracias a todas estas habilidades, pudo gobernar sobre Egipto de manera muy eficiente. En esa época no era nada común que una mujer gobernara en solitario, y es por esto que la élite egipcia le buscaría un esposo adecuado para que la acompañara en el trono. Sería su propio hermano, Ptolomeo XIII, quien con tan solo 12 años sería escogido como el esposo de Cleopatra. La faraona, además de ser muy inteligente, era muy llevada de su parecer. Esta mujer no le hacía caso a nadie, y fue muy sencillo para ella hacer a un lado a su hermano, para tener el control total sobre todo el territorio. Debido a toda esta situación, consejeros reales junto con generales del ejército formarían un complot para poner en el trono a Ptolomeo XIII, un niño que se podría manipular mucho más fácil que Cleopatra. Pero antes de que llevaran a cabo su cometido y lograran asesinarla, esta mujer se dio cuenta de todo el plan y logró escapar. Le tocó salir corriendo, mi hermano, con lo que tenía puesto. Cleopatra pasaría de ser la faraona de Egipto y tenerlo absolutamente todo, a ser una fugitiva y estar condenada al exilio. Pero estamos hablando de Cleopatra, mi hermano, una mujer supremamente inteligente y poderosa que no se iba a dar por vencida tan fácilmente. Ella no iba a descansar hasta encontrar la manera de recuperar lo que era suyo, el trono de Egipto, papá. Póngale cuidado. Para cuando Ptolomeo se hizo con el poder, Roma, que era la gran potencia dominante en el momento, estaba en plena guerra civil. Y Julio César, el gran general romano, había derrotado a su mayor contrincante, un hombre llamado Pompeyo, quien huiría hacia Egipto pensando que allí sería bien recibido. Ptolomeo XIII, al enterarse de esta situación y conocer que Pompeyo estaba en su territorio, no dudó en traicionarlo. El faraón asesinaría a su antiguo aliado para favorecer a Julio César, quien había salido victorioso de la guerra civil. Ptolomeo pensó que este acto le traería el favor del general romano, pero estaba totalmente equivocado. César llegaría a Egipto en busca de Pompeyo para perdonarle la vida. A pesar de que eran enemigos, el hombre lo respetaba demasiado. Y al enterarse de su muerte, Julio César estallaría de ira en contra de Ptolomeo. Cleopatra se había enterado de toda esta situación, mi hermano, y veía en Julio César su única opción para recuperar el poder. Esta muchachita se ingeniaría un plan miel berraco, parcero, para poder llegar ante el general romano. Al no poder pisar territorio egipcio, ya que si lo hacía podían capturarla y ser ejecutada, Cleopatra no tuvo más opción que entrar a escondidas. Se escondería cerca del palacio y esperaría a que anocheciera. Y según las crónicas, Cleopatra se escondería enrollándose en unas alfombras que serían llevadas más tarde hasta el dormitorio de César. Esta pelada estaba dispuesta a todo para recuperar su trono, papá. Y cuando César vio que de sus alfombras salía esta mujer, quedó totalmente asombrado. Y no solamente por la sorpresa que se había llevado, sino también por la belleza de esta mujer. Cleopatra lo tenía todo: belleza, cultura, inteligencia, y fue capaz de seducir a Julio César hasta hacerlo caer rendido a sus pies. Esta mujer había logrado su cometido. Había convencido al hombre más poderoso de toda Roma de que la apoyara en su reclamo para hacerse nuevamente con el trono de Egipto. Y Julio César, totalmente enamorado y deslumbrado con la belleza de Cleopatra, utilizaría todo su poder para nombrarla nuevamente faraona. Hágame el berraco favor. Ptolomeo, totalmente furioso, ya que se sentía traicionado, tomaría a todo su ejército y sitiaría el palacio donde se hospedaba Julio César junto con su hermana. Pero se estaba enfrentando al mejor general de Roma, mi hermano. Julio César esperaría en el palacio hasta que llegaran los refuerzos, y cuando llegaron las legiones, arrasaron con todo el ejército de Ptolomeo.
Totalmente derrotado, el joven faraón intentaría escapar a través de un barco, pero este naufragaría y Ptolomeo moriría ahogado. De esta manera, Cleopatra aseguraría su trono y se convertiría en la mujer más poderosa de todo Egipto. Esta mujer era una dura papá. El general romano y la faraona de Egipto comenzarían un romance y juntos recorrerían todo el país durante un largo tiempo. Durante ese periodo, Cleopatra quedaría en embarazo de Julio César y fruto de ese amor nacería su hijo Cesarión. Tiempo después, Cleopatra acompañaría a Julio César de regreso a Roma. Allí, el general la reconocería como su consorte y también reconocería a su hijo. Pero en el año 44 a.C. pasaría lo impensable, parcero. Julio César sería asesinado en el mismo Senado. A Cleopatra no le quedó más opción que salir huyendo, parcero, salir corriendo, ya que realmente nadie la quería en Roma. Y regresaría junto con su hijo, Cesarión, a Egipto, donde se sentía mucho más segura y protegida. Parece que el destino de la faraona estaba totalmente ligado a Roma, ya que unos meses después llegaría nuevamente a Egipto un general romano llamado Marco Antonio, el cual fue un amigo íntimo de Julio César. El hombre estaba investigando si Cleopatra tuvo algo que ver en su asesinato, pero lejos de juzgarla y reprocharle por lo sucedido, Marco Antonio cayó en los encantos de esta mujer. Este man también caería totalmente enamorado y rendido a los pies de la faraona. Esa mujer los volvía locos a todos, parcero. Pero sería el romance con Marco Antonio lo que sellaría el destino de Cleopatra. Póngale cuidado. Luego de la muerte de César, el poder en Roma se dividió entre dos personas, Marco Antonio y un hombre llamado Octavio, quien era el hijo adoptivo y heredero de Julio César. Este hombre se convertiría más tarde en César Augusto, el primer emperador de todo el Imperio Romano. Estos dos manes eran los duros de toda Roma. Y el problema provenía en que Marco Antonio estaba casado nada más y nada menos que con la hermana de Octavio. Eso era una ofensa terrible para el futuro primer emperador de Roma. Pero a Marco Antonio no le importó absolutamente nada, papá. El hombre estaba enamoradísimo de Cleopatra y la acompañaría durante 10 años. Durante ese periodo tendrían 3 hijos y Marco Antonio se separaría de Octaviana, la hermana de Octavio. Por todos estos sucesos y por la mala administración que había tenido Marco Antonio con el imperio, Octavio le declararía la guerra y comenzaría la guerra civil entre estos dos personajes. A pesar de que Cleopatra y Marco Antonio unieron fuerzas para derrotar a Octavio, nunca pudieron con el ingenio del futuro emperador, ya que batalla tras batalla, Octavio siempre salía como ganador. Y el 2 de septiembre del año 31 a.C. se daría el enfrentamiento final, la batalla de Acio. La fuerza combinada entre Marco Antonio y Cleopatra sumaban unos 120.000 soldados y unos 500 navíos, y se enfrentarían a las legiones de Octavio, 400 barcos y unos 80.000 legionarios. Una locura total, papá. El enfrentamiento comenzaría en el Golfo de Ambracia, y a pesar de la desventaja, Octavio aplastaría al ejército enemigo y se levantaría con la victoria absoluta. Mientras tanto, Marco Antonio y Cleopatra tuvieron que huir. Salieron corriendo, mi hermano, y no dejaron sino el polvero. Los dos enamorados tomarían caminos diferentes para evitar ser capturados, pero los romanos lograrían capturar a Cleopatra. Tiempo después, a Marco Antonio le llegaría una noticia falsa de que Cleopatra había sido capturada y ejecutada por Octavio. Y este man, lleno de dolor y tristeza, se quitaría la vida con su mismo cuchillo. Pero antes de morir, se dio cuenta que había sido engañado y que Cleopatra aún seguía con vida. Octavio le permitiría a Marco Antonio reunirse con su amada para que muriera en sus brazos y de esta manera vengarse por lo que le había hecho a su hermana. Cleopatra, que había sido capturada por las fuerzas romanas y para evitar la humillación de ser la prisionera de Octavio, decidió dejarse morder de una víbora y morir envenenada. Octavio mandaría a capturar y a ejecutar al primer hijo de Cleopatra, Cesarión, y el resto de sus hijos serían llevados a Roma y se les perdonaría la vida. De esa manera moriría Cleopatra, una mujer que supo utilizar todos sus recursos para convertirse en la mujer más poderosa de todo Egipto. Hasta acá la historia de Cleopatra, parceros. Espero les haya gustado, hayan aprendido y que me compartan de quién más quisieran saber en una próxima ocasión. Gracias por estar acá, parceritos. La buena.